El personaje, el punto de vista lo retrata nuestro invitado. Volvemos Pichincha Universal. Volvemos entonces, 17 horas con 28 minutos. Quiero retomar este diálogo, ya este contexto, este preludio, la introducción de esta charla, de esta tertulia, ya la hemos realizado con algunos elementos que considero sirven como elementos de convicción. Quiero iniciar el diálogo con el especialista, el experto en materia, Diego Borja, quien es economista y ha transitado, tiene amplia experiencia en el servicio público, y consultarle sobre sus principales impresiones en torno a esta ley de supuesto fortalecimiento de la dolarización o protección de la dolarización. Usted póngale el eufemismo que más le guste. ¿Cómo entender, cómo interpretar que el día de ayer la bancada de Creo, Alianza País, Pachacuti y algunos independientes hayan favorecido a los sectores de la banca, del sector financiero y por supuesto también posibiliten la acumulación de la riqueza en detrimento de las grandes mayorías? ¿Qué decir al respecto? Diego, bienvenido, les saluda Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. Bueno, buenas tardes Andrés, Adrián, un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha, a quienes nos ven y nos escuchan por este medio, ¿no? Bueno, el día de ayer el Ecuador asistió una vez más a un hecho que ya no llama la atención, a pesar de ser extremadamente grave, porque una vez más la Asamblea Nacional, con una votación mayoritaria, vulnera la Constitución, pisotea la Constitución, se pasa la Constitución como papel higiénico, discúlpeme que lo diga de esa manera, y eso debería llamar a todos los ecuatorianos la atención, porque antes de entrar a discutir el fondo de esta ley, que es una ley perversa, que es una ley efectivamente que beneficia al sector minúsculo de la banca en el Ecuador y perjudica a la mayoría, lo primero que debemos los ecuatorianos discutir es que esta ley está violando la Constitución de la República. El artículo 19 de esta ley, que sustituye el artículo 26 del antiguo Código Monetario, le cambia la naturaleza al Banco Central de manera distinta a lo que dice el artículo 303 de la Constitución de la República. No pasa nada. Es decir, aquellas personas que juraron defender la Constitución, el día de ayer volvieron a pisotear la Constitución como si esto fuera algo normal. Y aquí no escuchamos a ninguno de los juristas que se rasgan las vestiduras cuando hablan de pisoteo de la Constitución diciendo absolutamente nada. ¿Dónde están pues los constitucionalistas en el Ecuador este momento? En el que flagrantemente una mayoría legislativa el día de ayer violó la Constitución de la República. Sin más ni más. Si querían hacer la modificación de la naturaleza del Banco Central, bueno, pónganle a discutir al pueblo ecuatoriano si queremos modificar la Constitución. Hay una normativa expresa para cambiar la Constitución cuando no se está de acuerdo. Ayer no hicieron eso. Simplemente modificaron la Constitución con una votación mayoritaria. Y ese es el primer elemento que hay que discutir. Luego vamos a entrar en el fondo. Pero, por ejemplo, la Corte Constitucional tendría ya que pronunciarse sobre esto. Y van a haber, obviamente, sectores que demanden que lo que se hizo el día de ayer es una modificación inadmisible para un país que funciona bajo una normativa de derecho. En una dictadura, pues bueno, hay decretos supremos y decretos ejecutivos supremos. Acá no. Hay una normativa que nos rige a todos y que hay que respetar. Eso es lo primero. Lo segundo, no contentos con violar la Constitución, no contentos con hacer de la Constitución un papel inservible, modifican de forma tal que instrumentan una ley que beneficiará exclusivamente a un sector minoritario y de la forma más, digamos, falta de vergüenza total. Porque cuando usted mira, por ejemplo, están creando dos juntas, una junta financiera y una junta monetaria. En la junta financiera se está creando un sistema para gobernar el Banco Central del Ecuador que es un ente privado. O sea, esto es una vergüenza absoluta para un país que vive, no sé, en un estado de derecho. Un ente privado, mire lo que dice, va a estar regida por 5 miembros, 3 de los cuales serán a tiempo parcial y 2 de los cuales serán a tiempo completo. ¿De dónde van a venir estas personas? Del sector privado con 10 años de experiencia en banca comercial. Eso es lo que está diciendo. Anteriormente, ¿cómo estaba configurado el Banco Central? Con un directorio constituido por miembros del Ejecutivo, con responsabilidad política. Y se hizo esta modificación en Montecristi
precisamente para evitar que le suceda al Ecuador lo que le sucedió a finales de los años 90, cuando usted tenía un Banco Central del Ecuador, entre comillas, autónomo y entre comillas, independiente, constituido por representantes del sector bancario. ¿Qué hizo ese Banco Central? El momento de los momentos, cogió el dinero de los ecuatorianos y les prestó, supuestamente para que les sea devuelto en algún momento, que nunca le devolvieron, para el salvataje bancario de los años 90. Ese directorio era igualito al directorio que están nombrando o generando, estructurando el día de ayer los asambleístas. En el fondo y en la forma es una vergüenza nacional lo que acaba de suceder. Y podemos alargarnos con muchas otras cosas más extremadamente lesivas, por ejemplo, tema de tasas de interés, tema de reservas, tema de cooperativas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo primero que hay que decir es que una ley vergonzosa que pisotea la Constitución. Bien, Diego, quiero dar la palabra ahora al asambleísta Juan Cárdenas de la Revolución Ciudadana. Me imagino que al interior de este bloque legislativo hubo un sentimiento de impotencia al ver que los argumentos que se plantearon en la sesión de ayer en el Pleno no fueron tomados en cuenta y se impuso la mayoría que ha demostrado en estos 4 años ser aliados del presidente Lenín Moreno. Estamos hablando de CREO, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, Alianza Democrática y algunos independientes. Asambleísta Cárdenas, quiero consultarle de los argumentos que ustedes presentaron ayer y que tenían como objetivo presentar un informe de minoría para el archivo. ¿Cuál es el impacto de esta ley en los términos que fue aprobado? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho al respecto? Buenas tardes. Qué bueno regresar a esta casa tan especial como es Pichincha Universal. Yo en medio de la pandemia saliendo adelante, porque mala hierba nunca muere. Aquí estamos entonces y saludamos a Diego Borja y estimamos muy en alto su patriótica contribución en este que ha sido un debate a nivel nacional, tanto en la academia como en las universidades, pero sobre todo en la calle. Logramos que la gente debata este tema y se interese por un problema que atañe a la vida de los ecuatorianos. Y efectivamente nosotros levantamos una voz muy fuerte, pero en un mundo de sordos que ya tienen una consigna perversa, es muy difícil persuadirlos porque les motivan otra clase de intereses que no son la patria, que no son los antecedentes que ya vivimos. ¿Acaso nosotros podemos olvidar? Yo vengo de esa época. Solo por decirle un ejemplo. En mi profesión logré ahorrar 25 millones de sucres. Y con eso yo pensaba que estaba asegurando la vida, la seguridad, el bienestar de mi familia, de mi esposa, mis hijos ya realizados a esa época inclusive, y a los 2 casados. Yo dije, con 25 millones de sucres, como dice la gente común y corriente, como yo, estábamos hechos. Vino el congelamiento, el feriado bancario, y nos congelaron dólares de 2.500 sucres. Y nos devolvieron dólares de 25.000 sucres. Y los 25 millones de sucres se convirtieron en $1.000, compatriotas, en $1.000. Esa fue una de las estafas, uno de los atracos más desvergonzados de la banca privada. ¿Acaso no nos acordamos? Es decir, venimos del recuerdo, venimos de la angustia, cuando vimos partir a 3 millones de compatriotas por el camino del destierro a la migración insegura, peligrosa, ilegal. Lo hicieron porque no tenían futuro en el Ecuador, porque todos sus recursos encargados a los custodios, que dice que es la banca el custodio de nuestros depósitos, simplemente decidieron, y entre comillas, legalmente, porque habían tomado todas las precauciones leguleyas para llegar al 99 y apoderarse de los depósitos de sus clientes que se convirtieron en sus víctimas. Esto ponderamos
Esto lo pusimos en evidencia, pero cuando se impone no la razón, sino el bolsillo, cuando está de por medio hacer alguna cosita, ahora que estamos de salida, olvidaron una vez más de la patria y dieron votos para la destrucción de la estructura económica del país. Y ahora tienen una ley que dispone la autonomía del Banco Central del Ecuador. Dicen que no debe estar influenciado por ningún gobierno, que solo obedezca al Fondo Monetario Internacional, a la banca privada. Para eso son las dos juntas de regulación de política monetaria y de política financiera. Todas las dos integradas por conspicuos representantes ¿de dónde? De la banca privada, señalados y puestos a dedo, y están con esa forma de llevar a la Asamblea para que legalicen una designación hecha a priori por el presidente. Así que no nos hagamos bolas ni tampoco nos engañemos. Nos dieron un golpe mortal. Destruyeron la estructura económica, crediticia, financiera, monetaria, y con argumentos que repitieron al cansancio y que ni ellos mismos se creen. La Reserva Monetaria Internacional sirve para los países que tienen moneda propia, que tienen señorío, que tienen capacidad para emitir moneda propia. Pero no, la garantía de los dólares está en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto que es una lógica que muchos de ellos saben que es verdad, pero comprometieron el voto. Y una vez más, se impuso la lógica de carga montón. Y así como hicieron para aprobar la ley de simplificación tributaria, de incentivos para la producción, disque de ayuda humanitaria, la de ahora también, vino con una envoltura, nos mintieron porque hicieron exactamente lo contrario. En el primer caso, condonaron impuestos consolidados a quienes debían pagar los impuestos. En el otro caso, crearon un impuesto del 2%, no a la renta, a las ventas de los pequeños emprendedores y los quebraron. En la ayuda humanitaria arrasaron con los derechos de la clase trabajadora y de los servidores públicos y tenemos la más alta tasa vergonzosa, escandalosa de desempleo galopante, terrible para el Ecuador. Y ahora lograron, con esta mentira de que están preocupados por defender la dolarización, que realmente tienen como amenaza la salida en estampida de los dólares que se llevan, no los pobres, se llevan los grandes grupos económicos y los banqueros, porque lo único que quisieron es privatizar al Banco Central del Ecuador y lo lograron. Y con eso le dieron la partida de defunción. Perfecto, Juan. País que merece. Perfecto. Quiero retomar el diálogo con Diego. No sé si en este momento... Perfecto, Juan. Quiero retomar el diálogo con Diego Borja. Él es experto en materia económica. Quisiera ver si hay la posibilidad de marcar una explicación sucinta de lo que significaría esta ley en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Efectivamente, ya habíamos avisorado todas estas inconstitucionalidades. A mí realmente me parece paradójico, porque no es el primer hecho. Digo, el gobierno de Moreno se ha sentado en un estado que en este momento está al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen del Estado de Derecho. Entonces quisiera que expliquemos de manera sucinta, clara, cuáles son los impactos que va a tener la economía en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si es tan gentil, Diego. Claro, yo coincido con Juan, un cordial saludo también a él. El día de ayer hubo cómplices para la violación de la Constitución y en algún momento estas personas tendrán que rendir cuentas en un Estado de Derecho, no puede quedar impune. Y esos cómplices en algunos casos dicen que defienden a los sectores populares. Por ejemplo, hoy estuvieron los votos del Pachacuti, lo cual realmente molesta extremadamente que sectores que supuestamente defienden, representan al movimiento indígena, ayer se hayan convertido en sus sepultureros, porque eso fue lo que ocasionó un banco central con la misma autonomía que ayer se rasgaron las vestiduras diciendo que había que constituirlo en los años
98 y 99. En un momento determinado, también en la década de los 90, celebraron, como seguramente lo hicieron ayer, con champán y con licores carísimos en las casas más afortunadas y en las familias más afortunadas, y sobre todo entre los accionistas de los bancos. Pero el pueblo ecuatoriano lloró lágrimas de sangre en los años 99, 2000, 2001, 2002, cuando salió una cuarta parte de los ecuatorianos a buscar posibilidades de vida en otros países, un refugio económico que hasta ahora lo sufren las familias. Entonces, ¿qué va a significar? Varias cosas. Mire, en primer lugar, es una falacia absoluta hablar de que el Banco Central en un país dolarizado necesita tener una reserva de libre disponibilidad. Lo que existe en el Ecuador es un sistema monetario que funciona porque hay dólares. Si hay dólares, funciona el sistema; si no hay dólares, no funciona el sistema. El Banco Central, en el mejor de los casos, tendría que ser un adecuado gerente, un adecuado administrador de la liquidez doméstica, y para eso hay una serie de instrumentos que podrían utilizarse, muchos de los cuales ya Moreno los evitó, los liquidó, los mutiló, como por ejemplo cuando se entregó el sistema de dinero electrónico manejado por el Banco Central a una banca privada que no ha hecho nada, absolutamente nada, ¿no? Eso es un negocio adicional que lo han tenido, como por ejemplo podría ser un manejo adecuado de los sistemas de excedente de la liquidez para evitar créditos tan caros como los ha contratado Moreno, porque es un negocio, la contratación de caros, hay bufetes, hay consultores, hay asesores que hacen su negocio, hay información privilegiada de por medio, y le evitan al Banco Central la posibilidad de prestarle al gobierno los excedentes de liquidez, como tendría que ser en cualquier país dolarizado, como es la Reserva Federal, como es el Banco Europeo en el caso de Europa. No, pero acá no. Entonces, ¿qué puede significar esto? Aumento de las tasas de interés. En los hechos, el Banco Central se convertiría en garante de última instancia de la banca privada. En los hechos, el momento en el cual están generando un sistema de 4 balances, dice que se está haciendo tabla rasa de que quien trae los dólares a la economía normalmente es el sector petrolero, que está en manos del Estado, ¿no? Y quien saca los dólares de la economía es el sector privado, que importa mucho más de los dólares que vende. O sea, las importaciones privadas atávicamente desde el año 2000 han superado a las exportaciones todo el tiempo. Si usted ve la balanza comercial privada, siempre la balanza comercial privada es negativa, y quien sostiene de alguna manera esa balanza comercial privada negativa es el sector público. En este caso, se prohíbe que el Banco Central financie, ayude al financiamiento, o como lo quiera llamar, al gobierno central, a los gobiernos locales, etcétera, pero eso sí, se deja la puerta abierta para que sea garante de última instancia, como lo fue en los años 90, del sector privado. Se modifica todo el sistema de manejo de las cooperativas, o sea, ya han hecho bastante trabajo durante los años de Moreno para eliminar las cooperativas más chiquitas, las catalogadas como de nivel 5 y de nivel 4, para hacer una concentración también en el sector cooperativo. Las más chiquitas han sido eliminadas, absorbidas por las medianas, y las medianas absorbidas por las más grandes, que incluso se han constituido en bancos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Una centralización financiera también mayor, eliminar los techos de la tasa de interés para evitar ponerle un límite a una tasa que ya es usuraria, que ya es de usura. Mucha gente durante la pandemia prefirió endeudarse con el chulco para poder pagar los créditos a los bancos, que no perdonaron nunca. Eso lo terminan de consagrar. Entonces, generan un sistema de banca central, que debería ser un banco de la nación, que debería ser un banco del pueblo ecuatoriano, un banco de la república, si usted quiere, como es en otros países, controlado por un minúsculo grupo de intereses privados, exactamente igual como era en los 90. Y eso es lo que además llama la atención, como un país que vivió lo que vivió en los años 90, que perdió la moneda nacional, que vio devaluarse su moneda en un 400% antes de esa sustitución monetaria, y que eso tuvo hechos dolorosos en la sociedad que tardaron años en ser superados, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo y lo canta públicamente como si fuera un logro. Claro, ¿a quién responde esto? A unos intereses minúsculos que han logrado imponerse por sobre el interés colectivo, y que han logrado además lograr el apoyo de una u otra manera por sobre el interés colectivo, porque claro, esto también es producto de un resultado electoral en el que una derecha neoliberal
ganó las elecciones, porque en un contexto electoral distinto esto no hubiera sucedido. Bien, Diego, con Juan, con el asambleísta. Coincido con Diego en que es muy lamentable ver el doble discurso de ciertos actores políticos. Justamente en la mañana de hoy le entrevistábamos en nuestra primera emisión a Carlos Sucuchañay, presidente de la Ecuarunari, y él justamente anunciaba movilizaciones en contra del incremento del 15% a las tarifas de transporte interprovincial, cuando contradictoriamente en la votación de ayer Pachacuti dio sus votos para la aprobación de esta ley de defensa de la dolarización. Realmente es lamentable, pero así es nuestra política. Asambleísta Cárdenas, quiero consultarle, en los pocos días que les queda a ustedes todavía como asambleístas, ¿qué van a hacer? ¿O ya están echadas las cartas? ¿Se ha pensado plantear una demanda de inconstitucionalidad? ¿Van a esperar que este proyecto de ley sea ya sancionado por el Ejecutivo? ¿O ya van a dar el brazo a torcer? Sería arrear una bandera que nuestro pueblo nos ha entregado. No nos olvidemos que la tendencia de UNES tiene el 48% de la voluntad de nuestro pueblo. Y eso le otorga a nuestro sector político una enorme responsabilidad. Y una de estas es precisamente la defensa de la economía de la gente, de la economía popular y solidaria, la más afectada con este golpe mortal. Nos encontramos frente a la Corte Constitucional de lujo. Ya sabemos lo que eso representa. Y no esperamos mucho de aquella. Sin embargo, tenemos la obligación de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven, hay algo que no pueden salvar los que se convirtieron en panegíricos de que los banqueros se apoderen del país cual si fuera una de sus cuentas bancarias. No podemos dejar de repetir algo que es lapidario. ¿Cómo pueden superar, sin escandalizar a la opinión pública nacional e internacional, que la Carta Magna, que la Constitución de Montecristi, aprobada por cerca del 70% de la voluntad en consulta plebiscitaria, en su artículo 303, tengo que repetirlo, es bueno que la gente haga conciencia y con su venia, como decimos en la asamblea, en este caso sería con los conductores del programa y de Dieguito, pero que él conoce de memoria, el artículo 303, la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva, compatriotas, de la función ejecutiva, no de 10 representantes de la banca privada, del poder ejecutivo que tiene legitimidad democrática, que surge del voto popular, pero no queda ahí el 303, porque dice, y se instrumentará a través del Banco Central. Si le entregan la facultad constitucional del Ejecutivo a 10 mandaderos de la banca privada y se apoderan del Banco Central del Ecuador, ¿cómo superan? ¿Cómo explican a la historia, a las futuras generaciones, que violaron flagrantemente la Constitución? Y si hay algo que nos consuela, es que logramos que el ciudadano común y corriente, el del Ecuador profundo, este momento, lee la Constitución, se empodera de la misma y se da cuenta que nos están estafando, nos están mintiendo. Y para esto tienen el engranaje de las cajas de resonancia de los grandes medios privados de comunicación que ellos mismos ni creen cuando dicen que son la prensa libre e independiente. ¿Cuánto daño hicieron al Ecuador? Lo mismo ocurrió en la década del 90 del siglo pasado. Y miren cómo terminamos. Y miren ustedes la consecuencia que destruyó a todo un país. Ahora es peor todavía porque somos más vulnerables, estamos sufriendo una pandemia.
Y sobre todo salimos de un gobierno inepto que a más de la pandemia creó una crisis espantosa. No nos olvidemos que a diciembre del 2019 y a diciembre del 2020 los resultados realmente catastróficos de la política económica se graficaban en prácticamente una deflación, una paralización de la economía, un retroceso. Habíamos dejado de crecer, habíamos perdido el rumbo. Pero eso sí, compatriotas, los banqueros ganaron como nunca. ¿Y saben por qué? No porque colocaron préstamos para la producción, sino porque encarecieron los costos de los servicios bancarios y de sus comisiones, porque le metieron la mano a las cuentas de sus clientes, que son sus víctimas, para crear a su antojo seguritos que después dijeron, y le vimos a uno de sus grandes banqueros, pero son centavitos, no les afecta mucho. Señor, nos están robando, porque nosotros no les hemos autorizado. Solo en este gobierno puede ocurrir que esto, en definitiva, sea tolerado, precisamente por esos medios que se han convertido en los sicarios de tinta, de micrófono y de cámara, para hacer lo que han hecho, destruir el país, conectar todo lo que han hecho, soportar todas las violaciones constitucionales, pero esta es imposible que pueda justificar. Esta violación es algo que se pasa por encima de todo. Esta es la joya de la corona. Esto es lo que ya nadie puede soportar. Perfecto. Y nadie puede explicar, no saben qué tienen que hacer. Veíamos, por ejemplo, a un asambleísta del grupo de los lentejeros que publicó una carta diciendo ayer, diciendo que se alejaba, que se desafiliaba porque no estaba de acuerdo con la ley justamente que aprobaron ayer. Y sin embargo, hizo la carta, lo mandó a las autoridades que se apoderaron en forma tan ilegítima de Alianza País, mandó la carta, pero votó a favor de la ley. Nadie se explica qué. Perfecto, Juan. Y entonces vemos regresamos. Mismo. Perfecto, regresamos inmediatamente con usted. Antes quiero dar paso a Diego. Conclusiones en torno a esta discusión que hemos tenido el día de hoy, Diego. La conclusión principal es, ¿corre o no corre peligro la dolarización y los depósitos de la ciudadanía en las instituciones financieras? Brevemente, porque estamos contra el reloj. Rápidamente, esto es lo que sucedió ayer es escandaloso. Solo te pongo un artículo que lo topamos aquí, pero el artículo 80 de la nueva ley modifica el antiguo artículo 130 del Código Monetario y Financiero. ¿Qué decía en el anterior? Que la Junta Monetaria, la Junta Bancaria en ese caso, la Junta que gobernaba el sistema monetario y crediticio anteriormente, hoy modificada, ya no fijará la tasa máxima de interés. No hay tasa máxima. No hay tasa máxima. Hoy día la Junta Bancaria esta puede fijar el sistema de tasas de interés. ¿Qué nos están diciendo? Ya no hay tasa máxima. Ecuatorianos, si hoy día nos cobran lo que nos cobran, si hoy día tenemos tasas que llegan al 36% para el microcrédito, porque son fijadas en términos máximos en porción, en segmentos determinados de crédito, ya no va a haber eso. Si hoy día es usurero, imagínense hacia el futuro. Solo un ejemplo. Ese es el espíritu de la ley. El generar un sistema que ya no contento con un sistema que hoy día es absolutamente lesivo para los ecuatorianos, en vez de ponerle tope, en vez de ponerle límite, en vez de alguna manera decir vamos a regular el sistema financiero para que se compadezca con un Ecuador absolutamente golpeado en términos productivos, eliminan esa posibilidad. Entonces, a partir de ahí podemos nosotros colegir que es una ley que pone en peligro el sistema productivo, el sistema de los ingresos de los hogares, el sistema de consumo y por tanto pone en riesgo el sistema económico en su conjunto, el sistema económico en su conjunto, lo que implica el sistema productivo, el sistema monetario, el sistema crediticio, absolutamente todo el sistema económico. Ya tuvimos esto. Recordemos, por favor, el año 99 teníamos un banco central de esta naturaleza que liquidó el sistema económico de ese momento, liquidó el sistema financiero de ese momento, liquidó el sistema crediticio y cambiario de ese momento. Volvemos al mismo Banco Central. ¿Qué puede pasar? Puede pasar exactamente lo mismo.
Y aquí no nos olvidemos, compatriotas, que aquí hubo un jefe de bancada del Partido Social Cristiano, que se llama, de apellido Ron, César Ron, que hace unos meses atrás llamaba a la desdolarización. Escúchenme bien, llamaba a la desdolarización. El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano. Hoy día ese partido aprueba esta ley. Y en ese momento los grandes medios de comunicación cómplices del gobierno de Moreno y de toda esta gente no dijo nada, como hoy día no vuelven a decir nada, lo aplauden. Bien, Entonces estamos en un momento de mucha vulnerabilidad. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, quedaron muchos temas por hablar respecto a esta ley. Quiero agradecer a Diego y a Juan por habernos acompañado y habrá oportunidad de conversar en los próximos días para ampliar la discusión sobre este tema. Gracias por su amable compañía. A ustedes también muchas gracias. Y haciendo como lo hacen, con grandes dificultades, cumplan ese papel. Vamos a una breve pausa. Orientación. Inicio del espacio publicitario.